Muchas gracias. Primero doy las gracias a mi coronel Marulanda, a todos los miembros de ACORE, una entidad que ya tiene más de 60 años trabajando y que además hoy tienen una cualidad de la que hablábamos este fin de semana con el señor almirante Moreno, y es que han logrado agrupar muchas asociaciones, y muchos de los diferentes grupos de reservas de las fuerzas militares y de policía. Y yo creo que algo muy interesante hoy es que esa articulación que se da en el servicio activo se dé también en la reserva. Yo creo que eso es fundamental en una coyuntura tan compleja como esta. Cuando a mí Fuerza Púrpura se llama, 54 asociaciones van más o menos, 56 ya. Yo creo que esto es muy esperanzador para Colombia. Primero, da hasta pena que a uno lo inviten a hablar de seguridad y defensa frente a ustedes, que son los que finalmente han logrado combatir todas las amenazas en Colombia y preservar la seguridad, la integridad del territorio. Entonces, yo hoy no les vengo a hablar de seguridad y defensa desde lo que ustedes saben que es la estrategia, las definiciones, porque sería absurdo. Yo les vengo a hablar del tema de seguridad y defensa desde la política y desde la nueva realidad política. Y es que está pasando hoy, porque yo creo que lo primero que deberíamos tener claro todos los colombianos, absolutamente todos, es que hoy quienes somos oposición ejercemos una oposición diferente. Una oposición que nunca se había dado en Colombia, porque hoy tenemos un gobierno de un nuevo tipo, que tampoco se había dado nunca en Colombia. Hoy por primera vez el gobierno lo asumió un gobierno social comunista, y eso nunca había pasado en el país. Y esa es una nueva realidad que plantea unos retos, no solo para la oposición, sino para Colombia. Y plantea nuevos retos porque ellos siempre lo han hecho. Ellos han dado una lucha ideológica, programática, cultural, y nosotros pues tendremos que aprender a darla en esta nueva forma de oposición. Y esa lucha, que tiene que ser ideológica, programática y cultural, se tiene que dar en el ámbito jurídico, político y comunicacional. Y yo creo que eso es muy importante, porque en eso ellos han sido expertos y nosotros no. Entonces esta es una nueva realidad que requiere que aterricemos en unas nuevas necesidades y en unos nuevos enfoques. Yo quise, porque a pesar de que es un gobierno que lleva un poco más de un mes, es un gobierno que de manera acelerada viene presionando cambios. Sería muy difícil abarcarlos a todos, entonces yo escogí como 5 temas que creo que de una u otra manera inciden directamente en la política de seguridad y defensa de Colombia. Los 5 temas son la nueva visión en relaciones internacionales, la nueva política antidrogas, el tema de paz total, la nueva agenda y la nueva visión sobre la fuerza pública. Yo creo que esos temas iniciales, donde no se agota todo lo que podríamos analizar de este gobierno, pues tienen una incidencia clara y directa sobre la política de seguridad y defensa en Colombia. Y yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es que hoy hay una redefinición de esa política sobre la base de un concepto que todavía no nos ha aclarado el gobierno, que es seguridad humana, que es el concepto que ellos utilizan como marco de la nueva política de seguridad y defensa. En ese marco hay un primer tema que incide, que son las relaciones internacionales. ¿Por qué incide? Porque hay un cambio en lo que tradicionalmente habían sido las relaciones internacionales de Colombia. Ustedes saben que Colombia es una democracia que siempre ha estado vinculada a unos actores, a unos organismos internacionales, en un compromiso clarísimo en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, hoy vemos un viraje en esa política y hoy los acercamientos son a los regímenes de Irán, de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, de quienes antes nosotros considerábamos una amenaza real para el tema de la defensa nacional. Entonces pasamos de una visión donde ciertos países, y perdónenme si no soy políticamente correcta y si digo algo que sea mal para ustedes, pues con toda la tranquilidad, pero yo prefiero decir la verdad.
Los países que antes para nosotros representaban una amenaza hoy terminan siendo los aliados del nuevo gobierno y eso cambia todo el esquema. Y lo cambia porque desde campaña el gobierno anunció que iba a haber acercamientos con Venezuela. De hecho, el 22 de junio se habló desde la campaña de Petro, que ya había sido recién electo presidente, la necesidad de un restablecimiento de relaciones. El 29 de julio ya se habían reunido el canciller de Venezuela con el designado canciller de Colombia, Álvaro Leiva. El 5 de agosto pasa una cosa que llamó mucho la atención y es que desde la presidencia de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez empieza a decirle a Petro, bueno, nosotros necesitamos que nos entreguen los políticos que están aquí asilados y que han sido oposición de Venezuela como Julio Borges. El 10 de agosto Petro dice, tenemos que empezar a restablecer las relaciones, pero no solo las relaciones diplomáticas y comerciales, sino también incluso las relaciones militares. Y quiero hacer énfasis en eso, en el restablecimiento de relaciones militares. Maduro, el 11 de agosto, designa un embajador de Venezuela para Colombia, es el ex canciller Félix Plasencia. Ahí se envía una señal clara porque Félix es muy cercano a Maduro, desde los años 90 es muy cercano a los hermanos Rodríguez, a Delcy y a Jorge Rodríguez. Él fue canciller y fue el encargado de adelantar de afianzar toda esa relación de Venezuela con China, con Turquía, con Irán y con Rusia. O sea, es un jugador fundamental en el relacionamiento internacional de Venezuela con esos países, pero adicionalmente él fue el que adelantó la campaña para negar internacionalmente las violaciones sistemáticas a derechos humanos por parte del régimen de Maduro, y el cargo que estaba desempeñando cuando lo designaron embajador era que era el presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela. Por su parte, Colombia designa como embajadora Benedetti. No, prefiero no hacer ningún comentario, ustedes saben bien quién es Benedetti Sobran. Y a partir del 20, y se establece el 26 de septiembre como la fecha para el restablecimiento de esas relaciones comerciales y la apertura de la frontera. En este primer caso de Venezuela, ¿qué le llama a uno la atención? Primero, que el gobierno se ha empeñado en ocultar que el cierre de la frontera no fue una decisión de Colombia, sino de Venezuela, y que la realidad fáctica no ha cambiado. O sea, si nosotros restablezcamos relaciones, lo cierto es que hoy en Venezuela sigue operando de manera muy importante las disidencias de la FARC, el ELN, el CLAN, otras estructuras criminales, que la frontera no es una frontera fácil de controlar porque es una frontera sumamente porosa. A los pocos pasos legales hay que sumarle casi 300 pasos ilegales que además están bajo control de esas estructuras criminales. Entonces la pregunta que uno surge es: ¿cooperación militar con quién? Con el régimen de Maduro, que ha albergado a esas estructuras criminales y que además han tenido connivencia en Venezuela. ¿Qué va a pasar con quienes hoy tienen asilo y protección en Colombia y que seguramente ellos van a empezar a reclamar? ¿Qué tipo de representación diplomática, además del embajador, va a hacer presencia en Venezuela y cómo van a actuar? Esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Además, porque por la evidente hostilidad que tenía antes ese régimen con nosotros. Y ahora entonces se van a empeñar en cosas como retirar las denuncias que se habían hecho en la Corte Penal Internacional contra Maduro por violaciones a los derechos humanos. Afortunadamente yo creo que así el gobierno se empeña en retirar esas denuncias. Allá hay unos procesos que ya viene adelantando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, creo que hay suficiente acervo probatorio sobre esas sistemáticas violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos. Sin embargo, eso deja muy mal parado a Colombia.
El segundo ejemplo de lo que sucedió con Nicaragua, ustedes saben que el 12 de agosto en la OEA, en el Consejo Permanente de Derechos Humanos, se iba a votar la sanción para condenar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicaragua, que logró una votación mayoritaria de 27 votos positivos. Sin embargo, Colombia se ausentó de esa votación. El argumento de Colombia para ausentarse es que se venían adelantando unas conversaciones o unos temas secretos. ¿Qué preocupación tiene uno? Primero, que el tema de Nicaragua es demasiado evidente. Desde 2018 en Nicaragua se instauró un mecanismo de seguimiento para ver el tema de la violación de derechos humanos en ese país. Hay dos informes, uno del 2019 y otro del 2020. Esos dos informes muy enfocados a lo que pasó en 2018, donde el gobierno salió a reprimir unas protestas contra el régimen de Ortega que costaron 328 muertos, más de 2.000 heridos y más de 700, casi 800 presos. ACNUR dice que hay más de 100.000 refugiados nicaragüenses hoy, muchos han pedido refugio en Costa Rica, han cerrado más de 1.000 ONGs, hay una persecución violenta contra la Iglesia Católica y más o menos el 13 de septiembre nos enteramos por medios que la supuesta negociación era que Petro había enviado emisarios a Nicaragua para ofrecer que Colombia acataba el fallo de la Corte Internacional de Justicia a cambio de 14 presos políticos. Esos 14 presos políticos son los ex candidatos presidenciales, algunos periodistas y algunos líderes sociales de Nicaragua. La pregunta que uno se hace es si el presidente de Colombia está facultado para negociar la integridad del territorio a cambio de presos políticos de Nicaragua. La pregunta que uno se hace es si el presidente va a cumplir o no su obligación constitucional y legal de defender el territorio colombiano, de defender a Colombia en los estrados internacionales, cuando uno escucha de estos ofrecimientos y de estas negociaciones bajo la mesa. Otro ejemplo, para vergüenza mía, yo no sé si a ustedes les da vergüenza, a mí todo eso me da mucha pena, el 24 de agosto, el presidente Petro junto a 3 presidentes más firmó una carta de apoyo a Cristina Kirchner. Una carta de apoyo a Cristina donde dicen que la investigación es una persecución judicial para sepultar los valores e ideales que representa Kirchner con el objeto de implantar el modelo neoliberal. Pues lo que Petro y el presidente de Bolivia, Argentina y México denominan persecución judicial, persecución a Cristina no es nada distinto, según los fiscales que llevan el caso, a la mayor maniobra de corrupción en ese país. Los esposos Kirchner, antes de asumir la presidencia, unos días antes, crearon una empresa que se llama Austral Construcciones, a la que le entregaron toda la contratación, y ese proceso es por más de $1.000 millones. De eso estamos hablando, y a eso es a lo que el presidente de Colombia denomina persecución judicial. Y el último ejemplo fue lo que sucedió en Chile con el referendo que se votó, y donde las declaraciones desafortunadas y destempladas de Petro y de la vicecanciller Laura Gil, lo que demuestra es que tienen una postura, en este caso evidentemente antidemocrática, repulsiva y vergonzosa. Porque uno no puede descalificar una votación democrática y legítima de otra nación diciendo que revivieron a Pinochet. Los chilenos, de manera mayoritaria, en democracia, en un proceso transparente, votaron contra una constitución para ellos adversa a los valores democráticos. Y ahí es donde uno ve una grave y una clara injerencia en asuntos internos de otros países también. Entonces ellos que hablaban tanto de la soberanía, del respeto a los derechos, a la autodeterminación de los pueblos, hoy hacen todo lo contrario. Ellos que se llenaban la boca hablando de los derechos humanos,
Hoy hacen todo lo contrario. Hoy convirtieron a Colombia en un país aliado de las dictaduras y de los regímenes violatorios de derechos humanos en la región. Ese es el panorama rápido en un mes de lo que va de la política internacional de Colombia. Un viraje de 180 grados en lo que antes nosotros teníamos como política internacional. No menor es el viraje en la política antidrogas, que es el segundo punto. Ellos dicen que no están hablando de legalización, que la legalización es un proceso que se tiene que dar de manera concertada porque la política antidrogas, siendo un crimen transnacional, tiene que ser una política transnacional de varias naciones. Sin embargo, uno ve que de manera soterrada eso es lo que está pasando. Y está pasando primero porque en Colombia, desde el proceso de La Habana, ese fue uno de los primeros 10 puntos para el proceso, se acabó la fumigación con glifosato, 2015. Ellos ahora dicen que no puede haber erradicación forzosa. Adicionalmente, que no se pueden judicializar los cultivadores de coca. Están hablando de la necesidad de una renegociación de la extradición. Y anunciaron también la primera asamblea cocalera en el Catatumbo. Este gobierno está hablando de algo que a nosotros nos preocupa sobremanera, que ellos han denominado diálogos regionales vinculantes, que nosotros no entendemos jurídicamente cómo soportan la figura donde se supone que por regiones se van a empezar a tomar decisiones de carácter obligatorio. Nosotros no hemos entendido eso y nos preocupa porque eso se suma a otra cosa que fue el anuncio que hizo el presidente en Ituango, donde dice que puede haber casi que el tema de ser comandante de las fuerzas militares y de policía queda en cabeza de los alcaldes y que incluso ellos pueden determinar una desconcentración de la fuerza pública, que ahí le surge a uno la duda y es si es legal que el presidente renuncie a una obligación constitucional. Es que él es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía y él no puede delegar esa función. Él es el encargado de garantizar el orden público, él no puede delegar esa función. Entonces a uno ahí le surge una preocupación. En este año nosotros vamos colgados, se calcula que unas 16 semanas en el tema de erradicación. Se supone que la meta son 100.000 hectáreas, 50.000 ejércitos, 50.000 policía, y llevamos casi 30.000 en policía y un poco más de 20.000 en ejército. Y yo les digo una postura personal, y es que si yo fuera hoy un soldado, un policía de Colombia, no me iría a arriesgar a pararme en una mina antipersonal para erradicar una hoja de coca cuando por su lado el gobierno está diciendo que no va a judicializar a los cultivadores, que hay que renegociar la extradición y finalmente de manera soterrada lo que están es legalizando los cultivos ilícitos en Colombia. Así de claro, soterradamente lo que uno ve con un agravante. Y es que hoy tenemos en el país más de 200.000 hectáreas de coca. Recuerden que hay dos mediciones, una de la Casa Blanca y una de la que hace el Instituto contra las Drogas, pero se calcula en un poco más de 200.000 con una hoja de coca modificada, que en algunas regiones da 4 cosechas y en otras da 6 o más. Y con una tasa de cambio como la que tenemos. Entonces, esa es otra dificultad. Ustedes saben además que el tema de la política antidrogas ha sido un tema muy importante en el relacionamiento de Estados Unidos y esta es otra pregunta que uno se hace. ¿Qué va a pasar con ese relacionamiento cuando hay un cambio radical en la política antidrogas de Colombia? Y miren, yo se los digo de todo corazón, ellos son muy defensores de la legalización. Y yo les voy a dar un ejemplo, el alcohol se legalizó. Y desaparecieron las rentas ilegales de alcohol o las redes ilegales de alcohol, no. Lo que pasa es que ya a nadie le preocupan porque el alcohol es legal. En Colombia, en la fábrica de licores, por cada botella legal se vende una ilegal. Y esas rentas están en manos de las estructuras criminales, usted lo sabe, mi coronel. Entonces no desaparece el problema. Lo que pasa es que se invisibiliza
porque se legaliza. Y hoy tenemos un agravante y es el altísimo consumo también interno. Que nosotros no podemos descuidar eso, porque el gran problema de Colombia fue que nosotros siempre quisimos ignorar el tema. Entonces, en los 70, cuando se dio el boom de la marimba en La Guajira, la zona Caribe, pues para nadie era problema, eran unos cultivos de marihuana. Pero después empezaron los laboratorios para transformar la hoja de coca, pero tampoco era problema, porque la coca estaba en Bolivia, estaba en otra parte, pero no estaba aquí. Y después estaban aquí los cultivos. ¿Y qué importa? Porque finalmente eso se mandaba y después mandaron sicarios a matar los distribuidores en la Florida y nos quedamos con toda la cadena y con todo el negocio. Y hoy tenemos un tema muy grave también y es la presencia de los carteles mexicanos en territorio colombiano directamente en el control de parte de este negocio. Entonces, esto es una realidad. Y una realidad donde nosotros no podemos desconocer que el narcotráfico sigue siendo una amenaza y que el narcotráfico sigue siendo un combustible que alimenta las estructuras criminales en Colombia. El tercer punto que nos preocupa es la denominada paz total. ¿Por qué nos preocupa? Primero, porque nosotros no sabemos cuál fue el pacto de la picota. Los acercamientos con las estructuras criminales en Colombia lo dio Petro desde la campaña. Y están ampliamente documentadas la entrada a las cárceles del hermano de Petro, de la senadora de su partido, ahora muy enferma, Piedad Córdoba, la hermana del extraditable, donde habían unos acercamientos, unos que fueron evidentes con el Clan del Golfo en el paro armado, acercamientos con las disidencias de la FARC, con el ELN y con gente de la oficina. Aquí yo hago un pequeño paréntesis también para llamar a una reflexión. Y es que a uno le llama la atención que en ese proceso de esa campaña, la gente por temor, por complicidad o yo no sé por qué, no se indignó cuando se dio cuenta que una campaña estaba negociando apoyos con estructuras criminales. Eso fue demasiado grave. Y pareciera que a los medios y al país no le importó que un presidente llegara después de haber pactado en campaña en las cárceles con políticos corruptos condenados y narcotraficantes y terroristas. Esa es una gran preocupación. Ellos ya radicaron la ley para modificar la 418 de orden público, donde tienen varias cosas. La primera, que a uno le angustia mucho, es que ellos van a establecer la paz como una política de Estado, pero una paz atada a la paz de ellos, a la visión de ellos. Donde además también están tratando de hacer lo que en su momento trató de hacer Santos con el acuerdo de La Habana, que es darle un estatus de Tratado Internacional de Derechos Humanos a este proceso para que entre al bloque de constitucionalidad y para que sea difícilmente modificable. Le preocupa a uno porque habla de diálogos locales con las estructuras criminales. Amplían el abanico, porque ahora ellos hablan de negociar con estructura. ¿Y qué es una estructura? ¿Cuáles son las estructuras? Y fuera de eso habla de la congelación de órdenes de captura y de no extradición. A eso, a esa infinita generosidad del gobierno, el ELN responde diciendo: no señor, no nos gusta la paz total, la guerra es necesaria. Ojo al cinismo. A mí me llamó la atención que hace poco en uno de los congresos en Cartagena habló Cristo, el malo. Yo chistosamente le digo Cristo el malo, es el exministro, y dijo, algunos pusieron cara de que no era tan chiste, y en el Congreso dijo que la negociación con la FARC se había logrado porque gracias al esfuerzo de la fuerza pública en ese momento la FARC estaba sumamente debilitada, lo cual es cierto. Ustedes lo hicieron posible. ¿Qué problema hay hoy? Ya nada tiene que ver que se doblegara políticamente el gobierno.
Pero lo cierto es que ustedes habían logrado un punto casi que de inflexión donde ellos tenían que negociar. Lamentablemente no en las condiciones que los demócratas esperábamos, pero eso lo llevo. Yo les pregunto, ¿hoy existe algún incentivo para negociar cuando les están legalizando el negocio y cuando les están diciendo que no los van a perseguir, cuando les están diciendo que hay que renegociar extradición y cuando además ahora vamos a hablar de eso, hay una intencionalidad de debilitamiento de la fuerza pública? ¿Ustedes creen? Porque no olvidemos una cosa, una negociación puede ser un gana-gana, pero en una negociación tiene que existir interés de las dos partes. Todos tienen que tener algo que ganar y algo que perder. Pero hoy, ¿cuál es el incentivo para las estructuras criminales en este contexto para negociar? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿a qué tipo de negociación van a someter al país? Y ahí hay muchas cosas que yo he pedido que reevaluemos. El primero es, dejen de mentirle a los colombianos hablando de procesos de paz. Aquí lo que se dan son procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales. La palabra paz es un dulce envenenado, porque pone a los colombianos a soñar con una cosa que es un derecho constitucional de todos, que es la paz. Pero la paz no se logra con el mero hecho de desmovilizar estructuras criminales. Pero con esa palabrita hemos engañado a los colombianos por décadas, sometiéndolos a procesos de paz, unos con más, otros con menos impunidad. Y además procesos que se han convertido en puertas giratorias. Miremos un ejemplo, ese señor que extraditaron alias Otoniel, fue guerrillo, fue paraco y terminó de jefe del Clan del Golfo. Porque aquí es muy rentable entrar a un proceso de paz, recibir beneficios, volver a delinquir, cambiar de brazalete y vuelva y entre a otro proceso. Entonces son puertas giratorias sin fin. Y yo le hago otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen que siente el ciudadano de bien? Porque aquí al bandido se le dan 1 y 1000 oportunidades y al colombiano bueno, ¿como para cuándo? Entonces el mensaje que le estamos mandando a la gente todo el tiempo es que aquí matar, traquetear, secuestrar, da rédito. Da rédito. Eso hay que acabarlo. Mire, la paz sin algo de justicia no es posible. No es posible. Y ese tiene que ser un principio. Y Colombia debería establecer como nación unas líneas rojas de qué es negociable y qué no. Porque no puede ser el Estado el que permanentemente claudique ante las estructuras criminales. Eso da mal ejemplo. Eso incentiva nuevas violencias y resurgimiento de nuevas estructuras criminales o surgimiento de otras. Entonces, ahí nosotros tenemos una angustia, además porque el gobierno viene hablando de un nuevo mapa de Colombia. Oigan bien esto, un nuevo mapa de Colombia, conformado por 46 regiones que según ellos surgen de sobreponer el mapa de la violencia al mapa del cambio climático. No olviden ese dato. 46 regiones, un nuevo mapa, diálogos regionales vinculantes. Vayan teniendo eso presente para lo que viene. Entonces, relaciones internacionales, problema, nueva agenda antinarcótico, problema, paz total, problema. Cuarto problema, la nueva agenda. ¿Por qué es problema? Porque ellos tienen una nueva agenda, por ejemplo, antisector minero energético. Y eso tiene unas graves consecuencias económicas para Colombia. Cuando el gobierno dice no van a haber más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, no va a haber fracking. Cuando hablan de importar gas de Venezuela, eso tiene unas consecuencias muy graves. Mire, es como no querer ver el reflejo en el vecino.
La estrategia dentro del discurso de cambio climático se establece una estrategia de dependencia energética. Esto es un tema geopolítico muy delicado. ¿Qué es lo que está viviendo Europa hoy? Entonces a Europa le dijeron no fracking, a Europa le dijeron ojo con el cambio climático y lo pusieron a depender energéticamente de Rusia. Y hoy Rusia, ¿qué dice? Le cierro la llave. Le cierro la llave. Y tiene a Alemania a puertas de volver a prender leña para el invierno. Y uno a veces no entiende que es que el sector minero energético, ustedes sí porque lo han defendido, es un sector estratégico de país. No solo socialmente, para la gente. Colombia tiene como 10 o 12 millones de hogares conectados a gas, sino también porque la industria depende del sector energético. Las empresas, la economía. Y hoy ellos nos dicen que paran eso con un agravante. Primero, el gasoducto, de ese gasoducto queda la historia, porque es que ya eso no está. Hay que volver a recuperar todo eso. Y dos, acuérdese de la tristeza. Cuando se hizo ese gasoducto, Uribe hizo un acuerdo con Chávez. Y los primeros 4 años nosotros les mandamos gas. Cuando les tocó a ellos no mandaron una gota. ¿Qué les hace creer que esta vez sí lo van a mandar? Y fuera de eso, importar gas tiene unos sobrecostos que son insostenibles para las clases populares. El estrato 1 y 2 que hoy paga 30.000 pesos de factura de gas pasaría a pagar 150.000 pesos. Se multiplica por 5 el costo si el gas es importado. Entonces, tenemos que sumar esas nuevas agendas, porque tienen impacto también en la seguridad y defensa. Porque además cuando usted dice no hay más exploración y explotación minera, ¿qué pasa con las grandes empresas mineras legales? Recogen y se van, porque esas son inversiones de largo plazo. Pero ¿qué queda ahí en el territorio? Los criminales para sacar el mineral, porque no lo van a dejar enterrado. No lo van a dejar enterrado. Hoy se calcula que el 80% del oro en Colombia lo sacan en estructuras ilegales. Solo el 20% es legal. Lo demás se va sin pagar regalías, se va sin pagar impuestos, se va sin pagar empleos de calidad, se va sin hacer transferencia de desarrollo a las regiones. Cosas en la nueva agenda, la democratización de la tierra. ¿Cuál es el resultado de ese anuncio? Que hoy hay invasiones de tierra en 7 departamentos. Hoy Cauca, Santander, Huila, Córdoba, Valle, Guajira, Atlántico están viendo invasiones de tierra. En el solo Cauca hay más de 4.000 hectáreas invadidas. Y los señores de la CRIC ya le dijeron a Petro, qué pena, nosotros vamos en un proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca. No vamos a desalojar, que se van a quedar en las tierras a vivir y a luchar. Y además le mandaron a decir a Petro, a quien entre comillas llaman el gran jefe, que van a entrar a las fincas porque la lucha no se detiene. Ellos anunciaron 48 horas para que desocuparan. ¿Cuántas horas van? Y ojo que a uno le miden el aceite como gobierno. Y ya vieron que no pasa nada. Y muchas de esas tierras que están invadiendo incluso llevan el nombre de Petro, asentamiento Gustavo Petro. Entonces, esa es una nueva agenda en el tema de tierras, que está vinculada también a quienes se están nombrando en las entidades encargadas del tema de tierras. A despojadores, a gente que ha estado vinculada a procesos muy delicados de tierra. Entonces, miren que toda esta nueva agenda termina alimentando temas que tienen que ver con seguridad y defensa, con nuevas violencias, con relacionamiento con otros países, con un resquebrajamiento de la Constitución y la ley, es decir, de Estado de Derecho, de una serie de vías de hecho muy complejas como país. Y un quinto punto muy delicado,
es el debilitamiento de la fuerza pública. Un debilitamiento que se da por varias razones. La primera, por el ministro que nombraron de Defensa. Es que nombraron un ministro donde lo de menos es que no sabe nada de seguridad y defensa. Eso es lo menos grave. Allá han llegado muchos que no saben nada. Lo grave es que ha sido adverso a la fuerza pública, perseguidor de la fuerza pública y que salió de Guatemala porque usó su cargo para perseguir políticamente. Eso es lo más grave. Ese es el ministro de Defensa, que yo en estos días decía que parece que para ser ministro de Petro uno tiene que ser odiador de la cartera. Entonces, la ministra de Minas odia el sector extractivo. La ministra de Agricultura odia a los ganaderos. El ministro de Defensa odia a la fuerza pública. Entonces pareciera, la ministra de Salud odia a las EPS. Entonces pareciera que aquí usted tiene que ser odiador para ser ministro. Tiene que ser odiador del sector. Nosotros tenemos ese problema con el ministro de Defensa. Y lo digo en público, esto no lo dice Acore, lo dice Paola Holguín y lo escribí en un artículo. Entonces ustedes tranquilos, que lo digo yo. Además, prohíben bombardeos donde hay niños. ¿Ustedes saben cuál es la consecuencia de eso? Aumentar el reclutamiento de menores. Porque cuando usted dice que la presencia de niños paraliza la fuerza pública, usted lo que incentiva es que usen menores como carne de cañón. El tema del traslado de la policía a un nuevo ministerio, que están como las recién casadas que quieren mucho y no quieren nada. Un día hablan de un ministerio nuevo, después que el del interior, después que para acá, para allá. Lo cierto hoy es que tener a la policía en el Ministerio de Defensa ha sido muy útil, porque ha permitido una mejor comunicación entre las fuerzas militares y de policía. Un lenguaje común, operaciones, que se compartan muchas cosas. Nosotros hoy en Colombia tenemos el privilegio de tener sin duda la fuerza pública más experimentada de la región y yo diría sin duda una de las mejores del mundo. Uno, porque cambia lo que ha salido bien. Uno, porque cambia lo que ha salido bien. La eliminación del servicio militar obligatorio, eso es muy grave. Claro, todos queremos que todos quisiéramos que los soldados fueran soldados profesionales, pero yo les pregunto, ¿tiene capacidad económica el país hoy para asumir eso? Entonces, acabar el servicio militar obligatorio es diezmar el tamaño de la fuerza pública. Pero eso además tiene una consecuencia, y es que uno presta el servicio militar porque uno ahí también aprende a querer a Colombia, a respetarla y a servirla. Porque nacer en Colombia es un privilegio que se debería pagar de alguna manera. Y una de las formas más bonitas de pagar ese privilegio es sirviéndole a Colombia. ¿Y cómo más que como soldado policía? Entonces nosotros tenemos preocupación por eso, tenemos preocupación por las reformas que se vienen hablando de la policía cuando acaba de ser aprobada una reforma. El año pasado, este año, nosotros sacamos 2 leyes, el nuevo estatuto disciplinario y la profesionalización de la policía. Y ellos ya están hablando de una nueva reforma, el tema del ESMAD. Por Dios, más de 100 países en el mundo tiene ESMAD. Porque son cuerpos especializados antidisturbios que se requieren en cualquier democracia. Que se requieren en cualquier democracia. Nos preocupa el anuncio de cambio en el sistema de ascensos de la fuerza pública. Y yo se los digo de corazón, lo dice Paola Holguín, no lo dicen ni Acore ni ninguna asociación que está aquí sentada, lo digo yo. ¿Ustedes creen que con esa barrida de generales, primero, se va un know-how, se va gente que 40 años le ha servido a una fuerza y se ha preparado para comandarla? Se pierde además el tema de la estructura piramidal. Uno tiene que entender
que la fuerza pública funciona como una estructura piramidal y se genera una lealtad ya no a la institución, sino al presidente que los ayudó a ascender a 1000. Ellos siempre buscan que la lealtad no sea a la Constitución y a la ley, sino a ellos. Y eso es muy grave para la fuerza pública. Una fuerza pública que ha sido apolítica, que no ha entrado en el debate político, que ha sido civilista. Claro, algunos han entrado, unos de buena y unos de mala manera, pero si algo ha caracterizado a los activos es ese carácter civilista, ese respeto a la Constitución y la ley y a su función misional. Y ahí viene otro tema muy grave, y es querer cambiar la capacidad de esa fuerza pública en temas tan delicados como la inteligencia y la contrainteligencia. Es que cuando la Dirección Nacional de Inteligencia se le entrega a alguien del M-19, eso ya genera dificultad. Cuando se empieza a buscar el desmonte de la inteligencia que tiene cada una de las fuerzas, eso ya genera dificultad. Ahora ellos dicen que la inteligencia se va a dedicar a la lucha contra la corrupción. Con ese mismo cuento, el ministro se dedicó a perseguir opositores en Guatemala. Eso genera mucha preocupación. Y cosas básicas, mire, este gobierno entrante ordenó que se parara la negociación de la renovación de la flota aérea en Colombia. Ustedes saben eso mejor que yo. En el 23 tienen que salir todos los CAFIR. Un proceso de compra de aviones es muy largo. Este proceso ya llevaba 10 años. Se inició en 2012. Se empezó analizando 8 tipos de aviones. Ya habíamos quedado en 4. En un proceso extenso donde hay una evaluación técnica, porque los CAFIR nuestros ya no sirven y desde el 86 Israel no produce CAFIR. A nosotros cada hora de vuelo nos vale $16,000. En una aeronave nueva costaría 9,000. Y con un agravante, y es que acuérdese que ya hay un desequilibrio en la región generado desde 2006 por Venezuela, por la compra que ellos hicieron de Sukhoi, de radares, de fusiles, de helicópteros de combate, que empezó a generar un desequilibrio. Y si a eso le sumamos que toda la flota nuestra sale y que este gobierno para un proceso de compra que ya llevaba 10 años, todo eso va generando dificultades. Todo eso va generando dificultades. Yo me puedo quedar aquí 1000 horas hablándoles de 50,000 problemas y 50,000 temas que de manera transversal van a afectar mucho la seguridad y la defensa en Colombia. Mire, cuando un ministro de justicia dice es que si le roban el celular el ladrón, pues le da uno nuevo y le paga 6 meses. Para que se lo robe y no lo pague el ladrón. Eso, hoy nosotros tenemos un problema y es que no está funcionando el sistema judicial. Y ahí tenemos que hacer una reflexión porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Usted puede tener la mejor fuerza pública, puede hacer los mejores operativos, pero si el sistema judicial no funciona, estamos perdidos. Nosotros hoy tenemos ese problema. Yo llevo 8 años larguitos en el Senado. Mis primeros 8 años fui la representante de los senadores en el Consejo Superior de Política Criminal, a la que yo no asistía por mérito, yo creo que por de buenas. Ahí teníamos una ventaja y es que ahí dialogábamos con la Fiscalía, con el INPEC, con todos los organismos. Yo ahí tenía un gran apoyo técnico que es Elkin, que es el abogado de la UTL, y los debates allá eran muy duros. ¿Saben qué problema hay hoy? La semana pasada designaron al nuevo senador para ese consejo, es Iván Cepeda. Pero adicionalmente, eso va a marcar un redireccionamiento de la política criminal en Colombia.
y la política penitenciaria y carcelaria. Entonces hay que prender alarmas porque eso viene y eso también va a tener impacto en los temas de seguridad. Y nosotros lo estamos viendo hoy, la manera en que se ha exacerbado la inseguridad en las ciudades. Ni que hablar de Bogotá o del caso de Medellín. Esa es la mala noticia. Ahora, ¿cuál es la buena? Que Colombia sigue teniendo una reserva moral, que son la inmensa mayoría de colombianos y ustedes. Y hoy los necesitamos más que nunca. ¿Y por qué los necesitamos? Porque nosotros requerimos que toda la institucionalidad, llámese gremio, Cámara de Comercio, asociaciones de reserva, se organice. Y se organice para defender la democracia, para defender las instituciones y para defender la libertad. Y se organice teniendo un mayor protagonismo. Ustedes tienen un know-how de décadas de servicio a la patria que hoy necesitamos los colombianos. Los necesitamos a ustedes en el debate público. No solo criticando lo que esté mal, proponiendo, argumentando, contando. Los necesitamos porque hoy requerimos más acompañamiento que nunca en el Congreso para ser asertivos en los debates frente a los temas de la fuerza pública, de la seguridad y la defensa nacional. Necesitamos que tengamos ese rol del que yo les hablaba al comienzo. Y es que hoy tenemos que entender, vuelvo y les digo, que por primera vez Colombia se enfrenta a un gobierno social comunista que nunca habíamos tenido, tan frontal, tan definido y de este corte. Que eso nos va a obligar a la lucha ideológica, programática y cultural, y que esa lucha la tenemos que dar en el orden judicial, político y comunicacional. Y ahí los necesitamos a ustedes. Necesitamos su sentido patriótico, necesitamos su conocimiento. Nosotros hemos dicho qué bueno sería tener una especie de gabinete en la sombra, como se usa en los países de regímenes parlamentarios. Y es que hay personas o grupos que se encargan de analizar, de debatir y rebatir las políticas ministerio por ministerio. Hoy ustedes deberían ser ese gabinete en la sombra del Ministerio de Defensa. Los que estén proponiendo, argumentando, debatiendo cada política, cada ley, cada anuncio que ustedes sientan que va en contra de lo que la Constitución y la ley establece que debemos defender dentro de este marco de la seguridad y la defensa de Colombia. Entonces, ese es el llamado, que nos organicemos, que luchemos por la democracia, que luchemos por la libertad, que luchemos por la institucionalidad, porque uno a veces no cree que no, porque creen que es de nosotros. Uno a veces cree que no, pero la democracia y la libertad son privilegios que se pierden, y cuando se pierden es muy difícil recuperarlos. Nosotros hoy estamos en un peligro enorme, y de nosotros, solo de nosotros, depende que podamos mantener esa democracia, esa institucionalidad y esa libertad. Eso no nos lo van a regalar. El gobierno no se va a bañar en agua bendita para cambiar de parecer. La defensa de eso va a depender de nosotros. Y yo siempre les digo algo. Cuando a uno mi Dios le da el privilegio de nacer en Colombia, cuando a uno mi Dios le da el privilegio de tener por compatriotas a los colombianos, de tener una fuerza pública como la que nosotros hemos tenido, que la hemos visto combatir las más grandes amenazas del crimen, pero que también las hemos visto llegar con mercados y vacuna en pandemia. Nosotros la única manera que tenemos de responder es seguir luchando. Y el compromiso que nosotros hemos hecho como partido es hacer una oposición patriótica, democrática y responsable para defender lo que tanto nos ha tocado construir. Esa sería la reflexión inicial.
Perdón, un momentico, mi coronel, por favor. Antes de seguir adelante, yo deseo agradecerle a mi coronel Ospina, que está en nuestra mesa, su presencia, acompañándonos aquí, y deseo invitarlos el 26 a salir a la calle. Mi coronel, por favor. Lamentablemente yo tengo que decir algo. Parte del debilitamiento de la democracia se da por el debilitamiento que vienen desde hace varios años en los partidos políticos, que se convirtieron en empresas electorales y en empresas de avales. Francisco Madero en México decía que los partidos son tan eternos como los principios que defienden. Yo les pregunto, ¿acaso hoy defiende algo los partidos? Yo les digo, cuando uno ve que el Partido Conservador es partido de gobierno con la Colombia humana, donde no hay ninguna coincidencia ideológica, filosófica, de principios, uno empieza a dudar de la legitimidad de los partidos. Yo creo que algo que estamos en mora de hacer es un proceso de fortalecimiento de los partidos como instituciones necesarias en las democracias. Porque a veces sectores como el que hoy gobierna hablan mucho de ir a la democracia directa. Pero yo creo que en el fondo es tratando de generar anarquía. Porque cuando uno tiene un país de casi 50 millones de colombianos con tantos sectores, tantos intereses, los partidos juegan un rol muy importante porque se vuelven en un elemento que aglutina personas y que aglutina intereses y que aglutina propósitos para evitar caer en la anarquía. Por eso nosotros lo que hemos dicho es que se tiene que construir un balance entre democracia representativa y directa, donde los partidos se fortalezcan, sean muchos más claros en sus principios, en lo que defienden, en su cuerpo de doctrina, y sean mucho más democráticos en su interior, que no pierdan el contacto y el diálogo con el ciudadano, con el votante, porque aquí hay un problema de doble vía. Primer problema, la democracia se volvió transaccional. Entonces el ciudadano le dice, el político le dice, tome 50 o 100 mil, vote. Se acabó la democracia. Porque usted votó, pues yo le pagué. Se acabó. Se acabó. Mercantilizaron la política, mercantilizaron la democracia y le quitaron todo el valor que tenía. Todo el valor que tenía. Y lo grave de esto es que el ciudadano siente que importa vender el voto porque no importa quién gane, él va a seguir viviendo igual. Eso es muy grave, porque la política pierde todo el sentido. Por su parte, el político ya no hace la política del debate, del discurso, de la propuesta, el buscar soluciones al día a día del ciudadano, porque resuelve el tema con una tula en elecciones. Y se perpetúan en la curul, en el consejo, en la asamblea, en el congreso. Yo creo que nosotros, Tomás Moro es el patrono de los políticos. Y Tomás Moro decía, el hombre no puede vivir sin Dios, ni la política sin la moral. Nosotros tenemos que devolverle la moral a la política. Tenemos que devolverle el sentido a la política. La política es la forma más excelsa, decía el Papa, de servicio a los demás, con un fin único, la lucha por el bien común. Cuando eso, que desde Aristóteles se ha debatido, que es la felicidad, el bienestar, el bien común, llámenlo como quiera, cuando ese que es el objeto de la política se pierde y la política se vuelve lo que se ha vuelto hoy en Colombia, un tema transaccional, estamos perdidos. Cuando uno oía los petrovideos como hablaban de correr la línea ética, de usar cualquier argucia para destruir al otro, ¿saben qué es lo grave? Que a la gente no le importó y votó por ellos.
Nosotros tenemos que recuperar la moral en la política y tenemos que reformar y reestructurar los partidos para que de verdad representen a los ciudadanos, para que de verdad representen valores, principios y un cuerpo de doctrina. Que la gente sepa que cuando vota por el partido A vota por esto o por el partido B vota por esto. Pero dígame quién siente hoy un conservador que en las elecciones luchó al sol y al agua contra Petro para ver que hoy su partido se entregue a ese partido de gobierno. Se pierde toda lógica democrática y de debate democrático. Entonces, lo que le diría es, hace años venimos en un grave deterioro de los partidos políticos. Tenemos que recuperar los partidos políticos como institucionalidad fundamental en las democracias y partidos basados en principios y con carácter democrático en su interior que de verdad se comuniquen y representen los intereses de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Yo soy el sargento primero Jimmy Rosero, presidente de la Federación de Suboficiales de las Fuerzas Militares. Tengo dos preguntitas, doctora, la conozco muy bien, la sigo en Twitter. Tengo la primera pregunta. Usted dice que ahora nos toca a nosotros empezar a hacer la oposición, ustedes como partido de gobierno empezaron a hacer la oposición, pero en ese momento necesitamos el recurso humano y el recurso económico, porque necesitamos urgente el apoyo del sector privado. Dos, veo ahorita que está hablando usted de las elecciones en el gobierno del presidente Duque. Hubo una situación de las elecciones donde hubo en la registraduría especialmente hubo unas situaciones especiales y el presidente tuvo ese espacio para hacer ese control y ejercer, inclusive envió los dineros para que se hicieran esa auditoría a la registraduría, pero igual quedaron los mismos senadores. O sea, el presidente Duque no le faltó como que fuerza y nos engañaron en ese aspecto. En este momento, lo único que nos queda es el constituyente primario. Y ahora nosotros, los de la reserva, los veteranos de la fuerza pública, nosotros que hemos dado nuestras vidas por esta seguridad, por este país, incluso los gobiernos nos han maltratado a nosotros, el presidente Uribe, el presidente Duque. Ahora sí nos quieren a nosotros, pero como nosotros somos leales a nuestra patria, vamos a seguir esta lucha. Los invito a todos ustedes también a salir a la marcha el día 26. Gracias, doctora. Listo, varias cosas. La primera es, seguramente nosotros no logramos darle respuesta a la fuerza pública en todas las necesidades. Y seguramente hemos fallado mucho en nuestra condición humana. Pero yo le garantizo que nosotros sí queremos a los soldados y policías. Eso se lo puedo jurar, porque yo estuve casi los 8 años al lado de Uribe. Yo estuve ahí, yo fui parte de ese gobierno. Y sí nos equivocamos, claro que sí. Y seguramente cometimos errores, pero le juro que el cariño y la gratitud que nosotros tenemos por la fuerza pública no debería estar en discusión. Hemos fallado en muchas cosas, pero voy a la primera pregunta. En esta oposición necesitamos gente y plata, totalmente de acuerdo, pero sobre todo organización, porque usted puede tener mucha gente y mucha plata, pero si no hay organización y no hay estrategia, tiene gente y plata para votar. Entonces lo primero es ir organizándonos, ir generando estrategia para saber la gente para qué y la plata para qué. Hoy uno ve al sector empresarial más comprometido que nunca, que ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva frente a otros países de la región, y es que el empresario de Colombia no se quiere ir de Colombia. Entonces muchos se han recogido y han congelado inversiones por el altísimo grado de incertidumbre, pero siguen aquí. La inmensa mayoría sigue aquí, tratando de luchar, de defender su negocio, defender su país, defender a sus trabajadores.
Entonces, el primer llamado es organicémonos, armemos estrategia, no esperemos que podamos ir todos juntos de la mano, porque eso no es real. Cada sector tiene líderes diferentes, tiene intereses diferentes. Aquí hay una causa común que es Colombia, pero deberíamos operar por células, grupos organizados, con estrategia. Así no, con vasos comunicantes, así no estemos todos en la misma sombrilla, porque si nosotros esperamos coordinar tanta gente de tantos sectores tan distintos, con intereses tan disímiles, va a ser muy difícil. Es más fácil si, por ejemplo, hacemos que ustedes en eso nos sirven de un gran ejemplo. Es que ustedes hoy son 56 organizaciones, generando una estrategia, un lenguaje común, una visión común. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros también en todos los sectores, ir armando esas células, ir armando las estrategias para uno saber qué gente y qué plata necesita y para qué. Lo segundo, se presentaron muchos problemas en elecciones muy graves, muy graves. Lamentablemente, creo que no tuvimos la capacidad institucional de respuesta, porque usted lo dijo y tiene toda la razón. Es que Hacienda le giró la plata a la registraduría para las auditorías y declararon desierto, y después que se la ganó no sé quién, y finalmente nunca hubo auditoría. Y hoy hay serias dudas sobre el software y el proceso. Y eso también genera una dificultad, y es que eso deslegitima los resultados electorales. De hecho, hoy hay una demanda contra el Congreso y la elección de Congreso y la elección presidencial, porque fue muy irregular. Y eso tiene que ver con algo que yo les decía ahora, la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Porque si hay graves dudas sobre la institucionalidad, sobre la corrupción de la institucionalidad, créame que no hay legitimidad. No hay legitimidad, y ese es un grave problema que tenemos hoy, y nosotros tenemos que tratar de superar esa dificultad y hacer mucho más control, hacer mucha más veeduría. Y hoy la clave está en el poder ciudadano. Finalmente, los ciudadanos son más que los políticos. Los ciudadanos tienen más fuerza. Lo que pasa es que están callados. Es que mire, uno se encuentra hoy, media Colombia votó por Petro y media en contra, y media ni votó. Nosotros ni siquiera sabemos qué está pensando esa media que ni siquiera votó. Pero tenemos que organizarnos, porque yo creo que más allá de las diferencias que muchos podemos tener en muchos temas, hay unas causas que no son comunes a la mayoría: la defensa de la democracia, de la institucionalidad y la libertad. A todos nos gusta ser libres, poder elegir qué comer, no que nos digan es que como le hace daño el chocorramo le pongo impuesto, como le hace daño el salchichón le pongo impuesto. No, comer lo que queramos, salir donde queramos, votar y democráticamente elegir. Eso hay que defenderlo. Y en eso, vuelvo y digo, organización. Aquí ciudadanía y grupos, células, tratar de fortalecer la institucionalidad, porque yo creo que no hay otra manera. Y empezar a hacer veedurías mucho más fuertes. Por eso yo al comienzo les decíamos, aquí la lucha es jurídica, política y comunicacional. Senadora, muchas gracias por su presencia aquí y todo lo que nos ha hablado. Yo soy el secretario general del Cuerpo de Generales y Almirantes, organización que junto con todas las asociaciones que hay aquí en este momento, pertenecemos a esa organización que usted llamó, que se llama la Fuerza Púrpura. Hoy tenemos ya una organización y tenemos una unión que vamos a seguir fortaleciendo. Pero nuestro mandato en este momento es lograr que lo que usted llama nosotros en el Congreso y en el sector empresarial y todo, nos aliamos con ese sector del Congreso afecto a nosotros para lograr lo que usted dijo, lograr salvaguardar la seguridad y la defensa nacional,
la territorialidad, la institucionalidad. Entonces, senadora, cuente con nosotros para conformar esas mesas, esos grupos de trabajo para lograr ese propósito. El otro tema que le quiero tocar, que usted también lo tocó, es el caso del presidente Petro con Nicaragua. Ayer en una reunión en el Cuerpo de Generales preguntaba yo, el presidente tiene atribuciones para decirle a un país, le entregamos el territorio que ustedes están pidiendo en el diferendo que hay con Nicaragua a cambio de la libertad de 12 presos políticos. Entonces me contestaban, democráticamente no, la Constitución no se lo permite. El Congreso son salvaguardas de la Constitución Nacional. Pero un dictador sí lo puede hacer. Entonces, yo le digo a usted, y enlazo con la pregunta que dijo el coronel aquí, la esperanza, y usted lo dijo, de ustedes somos nosotros, y nosotros tenemos la esperanza en el Congreso, que le van, y esperamos que Dios los ilumine y los ponga en el camino correcto, para que no le aprueben las cosas que él está haciendo, o que quiere hacer, que ya lo ha manifestado y ya lo está haciendo. Entonces, la esperanza nuestra es que no se aprueben esas cosas. Pero viene el problema de los partidos. Yo soy conservador y me avergüenzo del Partido Conservador. Mi papá fue un líder, yo soy de Ocaña, él fue un líder allá del Partido Conservador. Y hoy me avergüenzo yo de eso, de ver la carta que hace el presidente del Partido Conservador adhiriendo al pacto histórico, un gobierno totalmente desafecto en Colombia, pero que hoy estamos viviendo esas cosas. Entonces, esos son los dos temas que yo le trato, senador. Muchas gracias. Ahí yo quiero hacer una observación. La primera es que en el Congreso hoy la oposición es pequeñita, pequeñita, pequeñita. La mayoría de partidos son de gobierno o independientes. Entonces, una primera estrategia, el debate hay que sacarlo a la calle. Porque si dejamos el debate solo en el Congreso, esa aplanadora nos va a acabar porque somos muy poquitos. Segunda observación, hoy los partidos se desdibujaron. Hoy casi que cada proyecto, para ir a sacarlo o a frenarlo, usted se tiene que ir uno a uno buscando los congresistas. Porque los partidos casi que ha desaparecido la disciplina. Eso se volvió una cosa donde para cada proyecto usted arma una coalición diferente. Miren la gravedad, porque eso evidencia el debilitamiento institucional. Y fuera de eso, hay que estar vigilantes, porque hay cosas que el Congreso puede tratar de controlar, por ejemplo, frente al tema de Nicaragua y la postura del gobierno. Mi partido propuso una moción de censura contra el canciller, contra Álvaro Leiva, y ya hemos radicado varias proposiciones de debate de control político con un problema, que ellos tienen la mesa directiva. Entonces uno propone, pero ellos agendan. Por eso les digo, el debate hay que sacarlo del Congreso, el debate hay que empezar a darlo en la calle, en foros como este, en los gremios, porque allá no hay masa crítica. Y la otra cosa importante es entender que quien puede ejercer presión sobre el Congreso son los ciudadanos. Mire, una reflexión que es muy dolorosa, pero que es real, es que hoy tenemos una democracia de Twitter. El congresista le tiene más miedo a una tendencia en redes que a lo que dice el proyecto de ley. Uno le explica el proyecto de ley, uno le dice por qué es importante para el país, le lleva la cifra, a él no le importa. Si él cree que por ese proyecto lo van a matonear en Twitter, vota en contra. Entonces hoy el ciudadano también tiene un arma muy poderosa de presión sobre el congresista, las redes sociales. Los congresistas le tienen pánico a las redes, que es doloroso, porque nos estamos volviendo una democracia de Twitter, pero es real.
El congresista le tiene más miedo a las redes que a su propia conciencia o que a su sentido de lo que le conviene al país. Entonces ahí el ciudadano tiene una herramienta de presión y de control sobre el Congreso. Y otra cosa es que nosotros hoy vamos a enfrentar un tema complejo y es las herramientas que habilitan al presidente para sacar leyes o decretos y que no tienen que pasar por el Congreso. Él viene hablando de emergencia económica. La emergencia económica la decreta el presidente con la firma de los ministros. Va a control de constitucionalidad a la Corte, pero no pasa por el Congreso. Entonces hay que tener presente, uno, que el Congreso es muy pequeño lo que está en oposición, que el debate hay que sacarlo del Congreso, que las redes son un buen mecanismo de presión sobre los congresistas y que hay que estar vigilante a las herramientas que también las da la Constitución, pero que le permite a los gobiernos hacer leyes y decretos sin pasar por el Congreso. Vamos a hacer 2 preguntas más a la senadora y terminamos el foro porque ella tiene su agenda comprometida. Sí. Buenos días, señora senadora. Soy el coronel Alfonso Galeano Serpa, represento a la Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. Y quiero informarle, mi padre fue policía y tengo aquí un escrito de lo que significaría pasar al Ministerio de Gobierno de la Policía. Realmente esto de la paz total, con todo respeto, para mí es un disfraz de poder debilitar la fuerza pública. Ya lo dijo la doctora, pero quiero corroborar lo que está diciendo. ¿Por qué? Simplemente él dice, vamos a hacer un ministerio de justicia, eso lo han hecho desde hace muchos años, y de vivir sabroso. Como no hay la plata suficiente, entonces tiene la disculpa para pasarla al Ministerio de Gobierno. ¿Para qué? Para hacer una policía política, que va a ser la que persigue a aquellos que estamos aquí sentados y vamos a disentir de lo que está haciendo él, inclusive a ustedes también. Eso es el resultado. Tenemos que evitar esa salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, con los argumentos, y yo tengo aquí varios argumentos que le voy a dejar a la doctora. Nosotros debemos tener una responsabilidad, ya que estamos aquí la mayoría de asociaciones, de hacer la mesa en la sombra, para alimentar con el debido fundamento lo que la doctora nos va a ayudar a defender y nosotros a su vez apoyar a la doctora y salir a la calle el 26 de este septiembre. Es un compromiso que ya tenemos, ya estamos haciendo lo pertinente en seguridad y demás, pero los vamos a acompañar. Y ya para corroborar lo que decía Jimmy, yo manejé los testigos electorales que queríamos garantizar el no robo de votos y de nosotros los votos. Recibí una llamada el sábado anterior a las elecciones, a las 8 de la noche, me reservo el nombre. Estamos entrando a la registraduría. Vamos a hacer una auditoría de forense. Tenemos un equipo de expertos en Estados Unidos. Ya entramos. A los 5 minutos me llamaron, ya nos sacaron, dieron orden un juez de Cali para que nos retiráramos. Esas elecciones, aunque dice que es llover sobre mojado, realmente fueron robadas en lo que yo pude observar me consta. Entonces, eso hay que recordarlo porque la mayoría del pueblo está con ustedes, doctora, y con nosotros. Hay 2. ¿Quién más va a hacer preguntas? Señor almirante. Muy importante. Ese es el documento. Sí, preguntitas. Doctora, soy el almirante Luis Carlos Jaramillo. Usted hablaba de el engaño que hemos tenido con la palabra paz. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el presidente Santos lo vendió al pueblo colombiano una ilusión de paz, cuando paz no es otra cosa que el imperio de la justicia. Así de sencillo, y confundió al pueblo con una desmovilización de parte de un grupo armado
al criterio de paz. En este instante, todos estamos muy preocupados y el único partido que está en oposición es el suyo, Centro Democrático. Centro Democrático que vemos muy activo la trilogía femenina, pero de ahí en adelante no veo nada. Y verdaderamente mi gran inquietud, y me perdona que me meta en esto porque es meterme en el aspecto político, pero veo que verdaderamente el Centro Democrático no está a la altura de un gran partido de oposición, porque no se ve cohesión dentro de ustedes. Mi pregunta es, verdaderamente, ¿quién está mandando y quién está organizando el Centro Democrático? Hay... listo. Señora, venga. Juan David. Senadora, muy buenos días, intendente de la Reserva de la Policía Nacional, directora del periódico digital Punto de Quiebre. Mi pregunta es, a puertas de las elecciones previstas ahorita con gobernadores y alcaldes, ¿cuál debería ser la estrategia? Porque sabemos que en los territorios, sobre todo en los territorios, hay presencia terrorista y de subversivos, y ellos mismos van a hacer presión sobre la población civil para que voten por el candidato que ellos pongan. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia desde nuestra perspectiva para poder ayudar allá en los territorios y que ese avance no sea tan significativo en temas de las elecciones? Muchas gracias, senadora. Y una última aquí al señor que está pidiendo la mano, pidiendo la palabra hace rato. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Brigadier General Eleuterio Sánchez, retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Doctora, yo sé, todos sabemos que ellos están muy bien organizados, tienen unas estructuras poderosas, tienen la planadora y están avanzando a pasos muy agigantados. Es que lo que usted señalaba en las diferentes áreas es aterrador realmente. Y usted señala también el panorama y la situación, lo presentó muy bien. Y por el lado nuestro estamos los 10 millones de colombianos, un poquito más, absolutamente desconcertados, no saben para dónde mirar, ¿sí? A quién acudir. Yo quisiera saber, doctora, hasta dónde son los alcances de la oposición, porque no vamos a poder tumbar a Petro ya, ¿sí? No vamos a tumbar todos los decretos que van a salir. ¿Cuál es el alcance de lo que pretende llegar la oposición en este ejercicio? Bueno, varias cosas. Primero, sobre si mi partido está o no a la altura de la oposición, pero es lo que hay. Es que es el único que ha tenido el valor para enfrentar a Santos y hoy para enfrentar a Petro. Entonces, en mi tierra hay un dicho y es, el que no tiene más con su señora acuesta, pues esta es la señora, no hay más. No hay más. Entonces, seguramente nos falta. Pero yo se los digo de corazón, nosotros nos hemos jugado la vida, el patrimonio y el pellejo. Yo llevo más de 8 años en el Congreso. Desde hace más de 10 años la FARC me declaró objetivo militar y no he cedido 1 milímetro en mis posturas y en mi lucha. Uribe, a pesar de haber estado encarcelado, judicializado, no ha cedido 1 milímetro en su lucha, y así les puedo enumerar uno a uno los congresistas del Centro Democrático que hemos dado la pelea, que seguramente es inferior a la necesidad, pero hemos tenido el coraje de darla y no nos hemos vendido y no nos hemos movido. Hoy, ¿quién está liderando el partido? Uribe. Nosotros todos los lunes tenemos reunión de bancada, analizamos los proyectos de ley, hacemos las contrapropuestas, organizamos los debates de control político, tenemos grupos de académicos que hacen informes semanales de coyuntura, algunos de los congresistas están escribiendo en medios, estamos tratando de armar una red internacional. El viernes pasado el general Mendieta estuvo en Washington con el representante Hernán Cadavid,
que yo les pedí que asistieran en representación de Colombia a un foro de víctimas del terrorismo. ¿Por qué les digo esto? Que no nos vean no quiere decir que estemos quietos. Lo que pasa es que somos muy poquitos. Por eso les estamos diciendo a todos, organicémonos para que todos contribuyamos a generar masa crítica, porque el partido es muy pequeño. Y hoy yo lo que les digo es, tengan la tranquilidad que estamos haciendo el esfuerzo, pero seguramente no va a ser suficiente. Los necesitamos a ustedes y los necesitamos a todos, ayudando, luchando. ¿Y uno cómo lucha? Cuando yo estudié en Estados Unidos terrorismo y contrainsurgencia, en la Universidad de Defensa en Washington, me decían, eso es como hacer operación espejo. Es hacer para el lado bueno lo que hacen los malos. Nosotros estamos en mora de tener más ONGs, más medios, más capacidad de trabajo en redes. Ellos tienen bodegas que son aplanadoras. Necesitamos un relato y necesitamos conectarnos con la gente, porque ellos nos robaron el relato. Y mire, parte de la destrucción del Centro Democrático, que no han logrado destruirlo, nosotros tenemos una ventaja, y es que nos pasa lo que al barco en las tormentas, que ahí sabe uno de qué está hecho. Yo sé que esta tormenta también la vamos a aguantar, pero una de las dificultades que uno empieza a encontrar es, ellos hicieron una campaña de desprestigio contra nosotros que no logramos contrarrestar, a punta de mentiras. Es que cuando ellos decían correr la línea ética, yo no sé si ustedes vieron hace 8 días a Roy en un video, diciendo que yo no pertenecía a la oficina, que no sé qué, que él solo sabía. Me tocó demandarlo en la corte, porque se fue a decir que yo pertenecía a la oficina. Yo que a mis 48 años lo único que he hecho es combatir al narcotráfico, tuve que soportar que en todas las redes dijeran que yo pertenecía a una estructura criminal. Entonces ese es el tipo de batallas que nos toca dar. ¿Qué les pedimos? Ayúdennos. Ustedes tienen un gran conocimiento de país, de estrategia. Ustedes han servido, ustedes combatieron la criminalidad en el territorio. Ustedes saben cómo piensan, cómo operan. Los necesitamos. Somos muy poquitos, pero es lo que hay, señor almirante. No hay más. Una cosa importante, elecciones locales. ¿Cuál es la estrategia? Ganar. Ganar. Si nosotros perdemos las elecciones locales, no volvemos a recuperar la presidencia. ¿Y cuál es la manera? Organización, denuncia. No nos puede pasar lo que pasó en la presidencial, que el clan paró departamentos, obligó a votar por el actual presidente y nadie dijo nada. Hay que denunciar también internacionalmente todo lo que está pasando. Denunciar no solo en Colombia, denunciar afuera. Y dejar esto en evidencia. Y mire, hay una cosa que es muy efectiva. Yo en esta fue mi tercera elección al Congreso. Se me nota por lo acabada. Y cuando a mí me dicen, ¿y usted cómo hace para ganar? Yo les digo, es que yo tengo una fórmula infalible para hacer política. 3 S's. Suela, saliva y saludo. Aquí la única forma de hacer política y ganar es el 1 a 1, en la calle, hablando con la gente, en las redes, armando tertulia. Y no es campaña de 3 meses, no es campaña de 6 meses, es campaña desde ya, hablando con la gente, haciéndole ver a la gente lo que está pasando. Es que vivir sabroso es que suban la gasolina, es que vivir sabroso es que nos llenen de impuestos. Es que vivir sabroso, a ver, pararon las masacres y porque ya no cuentan. Entonces ya no hay conteo de masacres. Ya no hay conteo de líderes sociales asesinados. Ya no hay. Porque ahora son ellos el gobierno. Entonces a la gente hay que abrirle los ojos, hay que hacer pedagogía con cariño. 1 a 1, en las redes, en la casa, y perdámosle el miedo a hablar de política. Porque ellos nos radicalizaron con un cuento, es que no, es que hay mucha polarización, entonces es mejor que no hablen de política. Sí. Entonces cuando uno habla es polarización, y cuando ellos satanizan y macartizan, no. Perdámosle el miedo a hablar de política con cariño, con argumentos.
con tranquilidad, pero hay que hablar. Es que el unanimismo no funciona y no en las dictaduras que obligan a todo el mundo a pensar igual. Aquí la mitad de Colombia piensa diferente y tenemos derecho a expresar nuestra visión de país, nuestro sueño de país, porque es legítimo y es democrático. Entonces tampoco dejemos que nos acallen, porque esa es parte de la estrategia de ellos. Y miren, yo sé que hay mucho desconcierto en los ciudadanos, pero vuelvo y les digo, nosotros tenemos que salir como del atontamiento. Es que ellos ganaron y todos quedamos como en shock. Ya, a ver, ya pasó. Además, les voy a decir, empecemos a ver lo bueno. Nosotros cada 4 años, ahí viene el coco, ya llegó, ya, listo, ahí está el coco, ¿qué vamos a hacer? Ya llegó. Y la otra, ya faltan 3 años, 11 meses. Hay que luchar. Miren, no se derrota al que no se rinde. Hay que luchar. Tenemos que salir como del atontamiento que todos estamos como abrumados. Nos tenemos que organizar y tenemos que tener capacidad de respuesta inteligente. Eso es clave. Porque no podemos quedarnos en el mero desconcierto. Y otra cosa, hoy hay una desventaja que se puede volver ventaja, y es que nos tienen rojita la región. Pero en toda la región hay gente como nosotros haciendo oposición a esos gobiernos. Tenemos que armar las redes internacionales para no repetir errores, para escucharnos, porque ellos sí trabajan en red. Y ellos comparten medios, comparten proyecto político, comparten legislación, comparten todo. Una ley que meten en un país de esos, lo meten aquí también. Un discurso que meten allá, lo meten acá. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Articulémonos dentro y fuera del país para tener masa crítica. En todos los países ustedes deben tener militares amigos en oposición a esos gobiernos. Hablen con ellos. Compartamos qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Porque es la única manera, finalmente, la defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad no tiene fronteras. No tiene fronteras. Y tiene que ser una causa común para quienes creemos en esos valores.